Hemos recalcado varias veces durante esta semana y lo hicimos el otro día conversando, de hecho acá en el estudio con el ministro de Seguridad Luis Cordero, la gravedad de la situación por la que está atravesando el país en materia de seguridad. No es ninguna novedad, ¿verdad? Pero probablemente lo simbólico, lo icónico hasta dónde puede marcar efectivamente un punto de inflexión lo han puesto varias noticias que se han venido sucediendo en el último tiempo y que tienen hoy día a un grupo de 11 uniformados, miembros de las Fuerzas Armadas, militares en el caso del Ejército, sus oficiales de la FACH, en el caso de la Fuerza Aérea, detenidos, ¿verdad?, por traficar cocaína y ketamina, intentar trasladar del norte del país hacia Santiago, en distintas versiones y de distintas maneras, en definitiva, droga para acá. Aquí está lleno de preguntas, preguntas respecto de la permeabilidad de nuestras instituciones, de hasta dónde llega, hasta dónde se ha entrado, en definitiva, si hemos cruzado o no hemos cruzado el umbral y si estamos todavía a tiempo efectivamente de poder actuar y contener de alguna manera esto que sabemos, ¿verdad?, en el caso de muchos otros países en el continente, en el mundo, pero aquí cerca en el continente han terminado prácticamente con narcoestados o con situaciones a estas alturas desbordadísimas. Queremos conversar de eso con John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. John, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, muchas gracias, Connie, por la invitación y, bueno, lamentable lo que está ocurriendo, sin ningún lugar a duda, digamos. Déjeme preguntarle hasta dónde este tipo de situaciones era previsible, controlable, porque venimos hablando de que las instituciones son permeables al crimen organizado desde hace mucho tiempo. Mucho rato. No, este tema no es ninguna novedad y si uno mira cualquier ejemplo a nivel continental, vamos a México, vamos a Ecuador, vamos sin duda a Colombia y a otros países más, la tónica siempre ha sido el permear instituciones uniformadas, permear a los entes persecutores, fiscalías, ministerios públicos, a la justicia y, por cierto, también al mundo político. ¿Por qué nosotros nos íbamos a escapar de eso, no? Sin duda. Este es un fenómeno que ya tiene varias décadas, digamos. Se empieza a expresar con mayor intensidad en la región a partir del 2000. Uh-huh. Entonces, llevamos a lo menos 25 años en que el crimen organizado, ni hablar del narcotráfico, que es más antiguo, operan en nuestra región, digamos, penetrando las sociedades para llevar adelante sus negocios ilícitos. O sea, eso era perfectamente previsible. O sea, la pregunta era cuándo iba a llegar el crimen organizado a esto, digamos. Exactamente, Claro. ese es el punto. O sea, era cuándo, no qué. Y ya llegó, pues. Pero entonces, si llegó, la pregunta es cuán preparado estaba, más allá del Estado, la sociedad, cuán preparados estábamos nosotros para enfrentar este fenómeno que tiene recursos, que se mueve con flexibilidad, que no tiene problema en invertir en No. tecnología y en dinero, no tiene problema en tratar de permear a la sociedad completa. Es decir, las ventajas son del crimen organizado versus un Estado que le cuesta moverse y que muchas veces, en la región al menos, es muy frágil su institucionalidad y un Estado desorganizado. Entonces, en la ecuación está el crimen organizado versus el Estado desorganizado. No en vano tenemos 25 de las 25 ciudades más violentas del mundo en términos de asesinato, 23 están en el continente americano. Ahora, el otro dato importante que debemos haber observado en los últimos años ahora es que la producción de cocaína se disparó de 1.400 toneladas a casi 3.000. Uh-huh. Entonces, es evidente que los países que fabrican droga en la región y cuyo negocio lo controlan las organizaciones criminales, está teniendo una actividad a lo menos al doble. John, déjeme preguntarle qué tan evidente era también para las propias instituciones, porque esos países que usted dice que son los que producen, los tenemos aquí cruzando la frontera, digamos, ¿verdad? O sea, ni más ni menos, no es que los tengamos en el extremo norte del continente, no, los tenemos en el extremo norte de nuestra frontera, particularmente pensando en Bolivia y la producción que se da en Bolivia. ¿Cuánta conciencia también a nivel de las Fuerzas Armadas había respecto de esa permeabilidad y de esa porosidad, entendiendo además también que forman parte muy activa del control de la frontera? Bueno, el control de la frontera de la Fuerza Armada forma un poco un control militar, porque al inicio recordemos que fue bien tímido el accionar, porque se decía que no correspondía, ni mucho menos.
no tiene más allá de 10 años, digamos. Mm. Y evidentemente las instituciones, más allá del ejército, siempre han estado preocupadas de cómo el crimen organizado, el narcotráfico en particular, las puede premiar, porque es la forma en que ellos actúan. Y no solo con las Fuerzas Armadas, ellos actúan con la corrupción de las Sí, instituciones claro. estatales y de la sociedad en particular, en forma completa. O sea, las instituciones de las Fuerzas Armadas son un actor más a corromper. Ahora, lo relevante es que en instituciones de las Fuerzas Armadas se desarrollen todos los organismos de control interno, de contrainteligencia, de seguridad militar, de liderazgo y mando para tener la cercanía con el personal y detectar oportunamente cuando ocurran estos hechos. Eso creo que es tremendamente importante, pero para eso nos tenemos que preparar, tenemos que tener conciencia del riesgo que estamos enfrentando. Y me parece que el país ha estado en una situación en la cual tiene claro el diagnóstico hoy día, pero aparte del diagnóstico no hemos tomado medidas relevantes en ello, aun cuando se ha avanzado. Sí, claro, hay un Ministerio de Seguridad Pública, lo que no puede ser una muy buena noticia, pero también hay que avanzar en todo el espectro que significa neutralizar este tipo de amenazas. El control de frontera, por ejemplo, un control de frontera mucho más estricto, un control de migración o levantamiento de registros biométricos de quienes ingresan, por mencionar solo algunos. Y dentro de las instituciones armadas, John Griffiths, ¿qué es lo que se puede hacer adicionalmente para evitar que esto? Porque aquí no solamente estamos hablando de, de pagos por, sino también de acciones que de frentón pueden ser coercitivas. Aquí puede haber coerción, ¿verdad? La extorsión es una forma de actuar muchísimas veces del crimen organizado respecto de personas que pertenecen a instituciones. No necesariamente estamos hablando de gente que esté ganando plata o de gente que sea adicta. No, también estamos hablando de eventualmente gente que puede estar siendo extorsionada, ellos o su familia. Así es, ellos, su familia. Es un muy buen punto. Bueno, para ello las instituciones, en particular las instituciones de la Fuerza Armada, desarrollan lo que se denomina seguridad militar, la contrainteligencia. La contrainteligencia es un factor extremadamente importante. Y la contrainteligencia no es que estemos pensando necesariamente en el tradicional espionaje de otra potencia extranjera. No, no, no. Hoy día, dado que el crimen organizado y el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad nacional en el país, bueno, la pregunta es cómo esto va a golpear a la institución de las Fuerzas Armadas. Y allí las organizaciones de seguridad militar y de contrainteligencia tienen que profundizar todos sus controles en forma permanente. ¿Solamente las instituciones que hacen seguridad y contrainteligencia? No, pues. Sí, en las instituciones de las Fuerzas Armadas existe el mando y liderazgo. Y es responsabilidad de todos los comandantes en todos los niveles tener el conocimiento profundo de su personal. Eso es algo que es doctrinario. Tercero, exámenes en forma permanente. Si los militares se deben rendir pruebas de que evidentemente no están relacionadas con el consumo, en lo absoluto. Yo diría que hay que extremar todo ese tipo de medidas que nos van a llevar a por lo menos que esta gente hacerle más difícil el trabajo y que tengan menos posibilidades de permear o de infiltrar las instituciones de las Fuerzas Armadas, en las cuales las libertades individuales evidentemente que tienen que ser restringidas dada la relevancia de su función. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo, y sobre todo porque culturalmente en las últimas décadas el tema de la libertad personal fue importante, quizás se desatendieron los controles tradicionales que siempre existieron. ¿Usted se refiere a eso pocos estrictos en relación a si eventualmente hay alguien que consuma droga dentro de la institución? Claro, es que eso tiene que ser permanente y ver bien quién ingresa a la institución, cuál es su origen, porque hoy día evidentemente está cambiando el modelo. Nosotros somos casi 20 millones de habitantes, tenemos 2 millones de inmigrantes, y hoy día vamos a tener evidentemente la conformación de las Fuerzas Armadas es una conformación que tiene distintos niveles, hay niveles que son más vulnerables, el nivel de soldado conscripto. Bueno, así como hacemos un examen médico de quién ingresa, también tenemos que profundizar quién es la persona que está ingresando. ¿Pero en qué dimensión, John? ¿Que sea migrante, que sea adicto, que sea qué? No podríamos... No, porque si no sería abiertamente discriminatorio, por eso le pregunto. No. Me refiero a los antecedentes policiales, los antecedentes personales. O sea, nadie con antecedentes penales ni... Exactamente. Claro, pero ese es un colador, ¿verdad?
ese es un colador posible, pero también está lo que usted mismo decía al comienzo y que es una de las grandes características del crimen organizado y es la forma en que se va reinventando, lo flexible que es, los recursos que tiene, la capacidad que tiene de colarse por las rendijas finalmente, ¿verdad? Entonces, Así es. estar atentos a tanto no es fácil, pero eso no No, significa que uno se bloquee o caiga un poquitito en la inacción. exactamente. Ujú, Es una pelea permanente y llegó para quedarse. O sea, nosotros tenemos que comprender que el paradigma criminal en Chile cambió. ujú. Entonces, tenemos que hacer las cosas en forma distinta, porque si seguimos haciendo las cosas de igual manera, ante una transformación del contexto de la criminalidad en el país, no vamos a tener los resultados que esperamos. Y eso es una responsabilidad más allá del gobierno de turno de todas las sociedades. Estamos conversando con John Griffiths, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Déjeme preguntarle por algo que yo no sé si es una polémica de verdad o a estas alturas estamos inflándola un poquitito más pero se han hecho cuestionamientos a que a lo mejor estaríamos poniendo o haciendo un caso sobre la autonomía de la justicia militar. A propósito, ¿verdad?, del caso de la facha en particular, Sí, y sí. por esta contienda que, bueno, recién creo que el 18 de julio es la fecha en que se va a tomar una determinación, pero ayer se dijo que finalmente va a ser la justicia ordinaria finalmente la que va a llevar adelante la investigación y el gobierno dio en alguna dimensión por cerrada la controversia y anunció que la Fiscalía de Aviación le va a pasar el caso del tráfico de la facha al Ministerio Público. Independiente, no lo quiero llevar a hablarme de otra institución, sino que del tema más bien institucional. ¿Le parece que debiéramos estar haciendo cuestión de esto? Esto es un tema que tiene que investigarse con la mayor celeridad, transparencia, etcétera, y por lo tanto, mientras más visible, más público y más común sea el caso, mejor, ¿o no? Sin duda. Si lo que pasa aquí, Connie, es lo siguiente. Las personas que ejercen la conducción, digamos, más importante de las instituciones fundamentales de la República, en este caso los comandantes en jefe, están obligados al cumplimiento estricto de la Constitución y las Ujú, leyes. ujú. Entonces, cuando hay contiendas de competencia entre una justicia militar que sigue existiendo y el Ministerio Público, ellos están obligados a actuar en función de la Constitución y las leyes. Y a veces ese actuar no favorece el plano comunicacional, Claro. pero no hay duda que ellos se tienen que manejar en el contexto y el ámbito de lo que dicen las leyes, aunque no les gusten. Entonces, lo que debemos hacer hoy día, y este caso quizás nos llama, es examinar las competencias que existen cuando ocurren este tipo de delitos y tener mucho más claro quién la va a abordar, cómo lo va a abordar y cómo las instituciones se van a relacionar con ello. Ujú. Pero las personas que dirigen esto están obligadas al cumplimiento de la Constitución y las leyes, porque si no cometen delitos, simplemente. Ahora, si esto llegara a quedar en manos de la justicia militar, las garantías de que esto se lleve a cabo con celeridad, con transparencia, caiga quien caiga, y todas esas cosas que se le ponen como colgajo, ¿verdad?, Sí, cuando uno quiere hacer esa definición, sí. ¿están dadas o usted cree que sería mejor en aras justamente de un buen resultado y esa transparencia que esto quedara en la justicia ordinaria? O sea, yo creo que dada el nuevo paradigma que estamos viviendo en el país, debemos preguntarnos qué cosas deben ser de exclusiva competencia de los tribunales militares y qué cosas no deben ser competencia excesiva de los tribunales militares. Ahora los tribunales militares están integrados por abogados al igual, tienen su corte marcial, donde hay abogados integrantes de la Corte de Apelaciones, la última instancia de la Corte Suprema. O sea, tampoco es que esto sea algo que se haga entre militares, Ujú, pero ujú. sí creo que es necesario, y tú tienes un muy buen punto, de que tenemos que examinar qué aspectos van a ser de competencia de la justicia militar y cuáles no. Tal cual, tal cual. Pero mientras eso no ocurra, hay que cumplir la ley. Ajá. Muy bien, pues le queremos dar las gracias a John Griffith, jefe del Estado Mayor del Ejército, por esta conversación en Ahora es Cuando. ¿Ah? Que tenga un muy buen día No, nada, viernes. Connie. Que Chao, tengan un muy chao. buen día, lo mismo que todos los auditores. Adiós. Gracias. Son las 7:34.